Cuando hablamos de emociones, hablamos del ser humano. Tenemos que ir a los hechos de qué es una emoción. Cuando hablamos de qué es una emoción, vamos a encontrar que podemos decir que son sentimientos, que podemos decir que son experiencias, sensaciones, y a veces nos confundimos, porque podemos decir sensaciones, sentimientos y demás. Vayamos parte a parte. Cuerpo físico. ¿Cómo se siente una emoción en el cuerpo físico? A través de los neuroquímicos. A través de los neuroquímicos que salen del hipotálamo y afectan a todas las células, y eso es lo que hace que haya una respuesta, ¿sí? Física en sensaciones. La palabra sensación viene de sentidos. Entonces, cuando hay una respuesta química del cuerpo a través del hipotálamo, las células reaccionan. Si yo, por ejemplo, tengo una respuesta a un nivel emocional de ira, las células van a reaccionar desde ese punto de vista, y por eso muchas veces se van a somatizar diferentes enfermedades que tienen que ver con cada una de estas emociones que se van experimentando. ¿Listo? Desde el punto de vista físico, una emoción es un neuroquímico que afecta a todas las células, y la célula estará afectada, afecta a todos los órganos y todos los sistemas del cuerpo, y por eso vienen las somatizaciones de las enfermedades. Ahora vayámonos un poco más arriba. Vayámonos al área el área mental, el área del pensamiento. Sabemos que no hay emoción sin pensamiento. Yo en este mismo instante tengo la opción de pensar lo que yo quiera. Yo puedo pensar lujuria, entonces lo que va a pasar es que mi cuerpo va a reaccionar con lujuria. Yo puedo pensar ira, mi cuerpo va a reaccionar como tal. Puedo pensar tristeza continuamente, o puedo pensar alegría, esperanza, etc. En la medida en que yo vaya pensando estas cosas, entonces el cuerpo va a reaccionar como tal y yo voy a sentir. Lo que sucede normalmente es que hay bucles de pensamiento-emoción. Un bucle de pensamiento-emoción es que sucede una cosa en el exterior, yo pienso algo respecto de eso me genera unos neuroquímicos y genera todo este tipo de emociones. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que casi siempre el ser humano responde de la misma manera a las experiencias que son semejantes. Cambia la forma, los personajes, los lugares incluso, pero la forma en que yo pienso, la forma en que yo percibo la situación, me genera siempre el mismo bucle de pensamiento. Por lo tanto, como lo decíamos en alguna ocasión, si yo tengo un área de vida donde no estoy experimentando la dicha de ser, una vida con propósito, con felicidad, y esa área de vida podría ser, por ejemplo, dinero, salud, relaciones de pareja, entorno laboral, etcétera, quiere decir que allí yo tengo un bucle de pensamiento-emoción que me hace siempre sentir lo mismo. Claramente tendría que romperlo de cierta manera, pero para allá vamos en un ratico. Eso desde el punto de vista mental. Ahora, subamos un poquito a la octava superior del punto de vista mental. En la octava superior del área mental está una autodefinición. ¿Quién creo ser? El famoso ¿quién soy yo o qué soy yo? Cuando no reviso, no sé quién soy o qué soy yo, el buque de pensamiento toma automatismo. Es decir, que eso me dirige a mí en lugar de yo dirigirlo. Pero cuando yo empiezo un proceso de autoconocimiento, que es el proceso de la espiritualidad realmente, en ese momento yo empiezo a conectar con las memorias personales de mi alma, de lo que yo soy. Y aparte no solo a eso, sino que se combina con las memorias ancestrales de lo que me ha enseñado y otorgado mi familia, porque mi familia en los primeros 7 años de vida especialmente, y posterior también, pero los primeros 7 años son los importantes, me dijo quién era yo o qué era yo. Y como tengo tanta confianza en ese entorno, pues yo les creo. Se suma a esto mi identidad almística, lo que traigo antes de nacer. Entonces, genero una mezcla entre el yo soy del alma, el yo soy de los ancestros, de lo que me legaron, y creo un yo soy un poco con una mezcolanza un poco extraña, que a veces incluso, y bueno, la mayoría de las veces van a estar en batalla continuamente, porque una cosa es lo que mi alma anhela y otra cosa es lo que los patrones de las herencias familiares me dictaron. Y entonces ahí es donde empieza la guerra, y es una guerra, si se quiere, una guerra emocional.
Porque una cosa es el pensamiento del yo soy de mi alma, que me genera a su vez un tipo de emociones determinadas, y otra cosa es el yo soy que me ha legado mi familia, que también va a generar un tipo de emociones. Normalmente van a chocar. Normalmente digo porque cuando uno hace este tipo de procesos de despertar espiritual, por ejemplo, tú quieres practicar otras maneras de espiritualidad. Tal vez te gustan las piedras, tal vez te gustan los cuarzos, tal vez te gusta, no sé, la medicina tradicional, la sabiduría antigua, yo no sé, la egipcia, pero tu familia es de una, no sé, religión católica o testigos o cualquier cosa que sea muy dogmática y entonces te enseñaron eso. Una vez vas creciendo, una parte de ti quiere adentrarse más a otro tipo de espiritualidad, más amplia, menos restrictiva y dogmática, pero al mismo tiempo están los contenidos que te enseñaron. Entonces sientes que estás traicionando a tu familia. Entonces empieza la batalla interior, una batalla tremenda de emociones, de sentimientos, de sensaciones y demás. Cuando empezamos nosotros el proceso de autoconocimiento, lo primero es que vamos despertando nuestra conciencia. Y repetimos, la conciencia es el momento donde el ego toma conocimiento de su self, de su yo mismo, de su espíritu. A medida que yo hago ese proceso de conocerme a mí mismo, conocer mi esencia, mi espíritu, reclamo libre albedrío. Puedo ser un poco más libre. Y allí, en ese momento, es cuando debo empezar poco a poco y con amor a romper los vínculos ancestrales y no solamente a la familia, ya es a la humanidad misma. ¿Sí? Empiezo a romper los vínculos a las formas de pensamiento de la humanidad. Por tal razón, cuando empezamos el proceso espiritual, el proceso de autoconocimiento, parece que nosotros fuéramos contracorriente. Todo el mundo va para un lado, nosotros vamos para el otro. Vamos a creer que estamos medio locos, vamos a creer que estamos equivocados o que estamos confundidos, etcétera. Pero al final, en una revisión lógica y verificable, nos vamos a constatar de que no estamos equivocados por una razón. En la medida en que yo me conozco a mí mismo, me doy cuenta de la libertad que se me ha concedido, el libre albedrío que es el mayor regalo que el cosmos me ha dado. Imagínense en la oportunidad en este instante de pensar lo que yo quiera pensar. Por lo tanto, de experimentar las emociones que yo quiera experimentar, no obstante lo que esté sucediendo en el exterior. Claro, ¿por qué es tan difícil a veces? ¿Por qué es tan difícil darse un poco de paz, alegría, tranquilidad, esperanza, pasión, entusiasmo en medio de ciertas circunstancias? Porque tenemos una lealtad invisible a unas herencias o patrones de pensamiento familiares o humanos, de toda la familia humana, de toda la forma de pensamiento humano. Entonces, es en ese momento, cuando yo empiezo a adquirir esa conciencia, que me doy cuenta que yo puedo crear mis propias emociones. Y eso es fantástico. Y ahí es donde aparece la conciencia emocional. Ya soy consciente, tengo libre albedrío, soy libre, soy poderoso, poderosa, no arrogante. Estoy hablando de un poder manifiesto siempre en el interior, no de control exterior, porque elijo acá adentro qué pensar, por lo tanto qué sentir. Y me doy cuenta que entonces yo puedo manejar mi mundo emocional. Y aquí aparece esto del valor de las emociones, qué maravillosas son. Pasa algo afuera, una experiencia particular que normalmente, ojo a esto, viene transcurriendo no solamente en mi vida, sino que viene transcurriendo en el pasar de las generaciones en mi familia. Con una pequeña investigación, yo me voy a dar cuenta que tal vez algo que estoy viviendo en mi causa de infelicidad lo vivió también mi mamá y mi abuela o abuelo y cualquiera de las dos líneas. Voy a empezar a descubrir patrones comunes, experiencias comunes, emociones comunes, es decir, bucles de pensamientos repetitivos de una generación a otra generación y a otra generación. Y si alguien no hace nada, pues eso va a continuar, básicamente. La escena es la misma. Los personajes cambian, los tiempos cambian, la modernidad cambia. El fondo es el mismo, es decir, el fondo es una emoción que siento. ¿Por qué? Porque he elegido pensar algo determinado de lo que está pasando afuera. Empiezo el proceso de desligamiento de las memorias familiares y las memorias humanas. Es como coger un resorte, estirarlo, una fuerza para acá, otra para acá, y hasta que, ¡pum!, se rompe, digámoslo así. Coloco este ejemplo
en un sentido de no romper con la familia y todo eso, o yo ya no quiero ser humano. No, lo coloco en un ejemplo de que hay que hacer una fuerza, se llama fuerza de voluntad. Tengo que seguir los mandatos de mi alma, de mi ser, de mi self, de mi espíritu. Tengo que conocer mi espíritu y seguir sus mandatos, cosa nada fácil, por lo menos no en este planeta, porque aquí estamos acostumbrados a ser como zombies. Vamos a cualquier lado que vayan los demás, no sabemos por qué, pero vamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo contrario, despertar de ese estado zumbático y empezar a ir hacia el otro lado. Eso requiere bastante valentía porque los que están en estado zombie, y digo esta palabra no como una palabra de juicio o decir que esas personas son malas, sino que es un estado automático. Los que están en estado zombie van a decirte, oye, no te vayas, tú eres de nosotros, conviértete, ¿sí? Quédate aquí. Y vas a tener que tener mucha valentía, mucha confianza, básicamente, en ti, en la vida, en el cosmos, en tu libre albedrío, en lo que sientes por dentro, esa fuerza que te impulsa, esos sueños que te mueven. Es lamentable ver cómo una persona declina sus sueños por fidelidad o lealtad invisible a otras personas que tienen pensamientos muy limitantes, que no son felices. Y esa es una axioma sencilla. ¿Cómo uno va a seguir a una persona en sus consejos o su forma de vivir si esa persona es infeliz? Pues claramente terminaré igual, por más edad que tenga, porque la experiencia no son las canas ni los años. La experiencia, en el contexto que lo hablamos, es aprender de cada experiencia para cambiar el patrón, el bucle, el pensamiento y generarme otra emoción, otra experiencia de vida. Siendo seres humanos, siempre vamos a sentir emociones, así es que se aprende aquí. Digamos lo que el alma es como una especie de almacén emocional que guarda las experiencias y se las entrega a su Padre, al espíritu de nuestro ser. Entonces nuestra alma está aquí, es lo que llamamos alma, es esta parte encarnada de nosotros, consciente de sí misma. Cada vez que venga una emoción, sea la que sea, el alma coge y dice, wow, mira esta emoción llamada tristeza, increíble, no la conocía. Venga, flu. Wow, mira esta emoción llamada alegría. La va guardando, la va guardando. Pasa que muchas veces, a causa de no vivir una experiencia espiritual, es decir, de autoconocimiento, saber quién soy yo, etcétera, pues nos bloqueamos en la ascensión y obtención de esas emociones, enriquecernos con las emociones. Por eso es muy, muy maravilloso pensar que la vida en plenitud total no es abstenerse de vivirla, sino vivirla completica, con todas las emociones que vengan y entregarse al momento tal y como es. ¿Qué pasa con estas lealtades? ¿Qué pasa con esta herencia emocional que hemos recibido? Esta herencia nos dice que debemos evitar a toda costa ciertos estados emocionales. Y es muy particular porque entre más los evitemos, antes más llegan a veces. Porque el miedo llama miedo. Miedo es una vibración. Somos seres vibracionales, por lo tanto magnéticos. Al emitir emoción, vibración de miedo, llega eso, tarde que temprano. Al emitir emoción, vibración de amor, de confianza, de entrega, pues eso es lo que llega. Por eso el entrenamiento constante en la espiritualidad es conocerme y transformar el bucle pensamiento-emoción. ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Qué me estoy sintiendo así? Podríamos hacernos esa pregunta. Hoy me sentí con mucha tristeza, hoy sentí dolor, hoy sentí confusión. No me gustan esas emociones, debo evitarlas. Voy a respirar hasta 10 o voy a meditar o voy a ir a trotar para que no sentir más esto. Bueno, puede funcionar claramente, temporalmente. Es mejor ser valiente, meterse hacia adentro y empezar a ver los hechos. Hay una cosa muy importante. En la espiritualidad todo es verificable. Nada es así como así, incluyendo cosas demasiado elevadas como ángeles, arcángeles o vida en otros planetas o el mismo Dios, como le llamamos nosotros. Todo eso es verificable. Todo. O, sí, simplemente cuando yo hago el proceso de autoconocimiento espiritual, puedo pasar por precisamente verificar los hechos o no verificarlos.
Cuando yo huyo de la situación, estoy huyendo a verificar los hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos de tu vida? ¿Cuáles son las emociones que se repiten, el bucle que se repite? Necesitamos darle una lupa a eso y empezar a obtener una mayor conciencia, libre albedrío, acerca de la situación y esforzarnos, tener una fuerza de voluntad para cambiar la percepción y cambiar, por lo tanto, la experiencia emocional. No porque las otras emociones sean malas, sino pues porque ya las vivimos. ¿Para qué más? ¿Para qué más tristeza? ¿Para qué más dolor si ya lo hemos vivido? Pero vuelvo y digo, no es como que, ya, no quiero más de esto, adiós, ya no pienso más en esto. No, ahí está. En el subconsciente va a seguir estando. Entonces, resolverlo. Y lo resuelvo conociéndolo. Al conocerlo, la emoción se desvela y cuando yo extraiga el aprendizaje que me está dando, la emoción me hace súper bien, me dice. Y se va. Listo. La que sigue, decimos. La emoción que sigue, una nueva experiencia. Por lo tanto, un nuevo entorno, una nueva realidad, todas esas cosas. En una de esas canalizaciones del Maestro Jesús que hemos tenido la oportunidad de escribir en el año 2013 exactamente, dice que definitivamente hay que abrazar pues todas las emociones. Y dice que al final se trata de un tema de reconocer las emociones ni como buenas ni como malas, son simplemente emociones que sirven como señales para conocernos mejor. Cuando yo me conozco a través de un estado emocional, de una experiencia, y puedo celebrarla, puedo agradecerla, quiere decir que voy en buen camino. Me explico, tengo que poder agradecer la tristeza, tengo que poder agradecer la confusión y las dudas, y la vergüenza y la ira y la rabia, y el estado depresivo, y el temor, y el pánico. Tengo que poder agradecer esos momentos. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy reconociendo que eso es temporal. Las emociones, recuerde, si se lo digo desde el punto de vista del cuerpo, hechos verificables, es un impulso neuroquímico. Y los impulsos neuroquímicos no duran eternamente. Pero lo que pasa es que pienso lo mismo, ¿sí? Genero pensamiento y pensamiento y pensamiento, pues la emoción y neuroquímico, ¡fum! 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 Y se genera una memoria a largo plazo en mi cuerpo. Se genera una sinapsis neuronal que va a recordar ante una situación como esta, tenemos que pensar esto. Por lo tanto, se genera la emoción o vibración y por lo tanto, en muchas ocasiones, la enfermedad. Necesito romper el bucle. Necesito llevarme a mí mismo, a mí misma, a pensar diferente de la situación. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere primero obtener conocimiento. El conocimiento me acerca a la vibración contraria a la ignorancia. La ignorancia produce miedo. El conocimiento produce amor. El amor es un sentimiento, no, perdón, no es un sentimiento, me equivoco. El amor, ¿sí? Es un estado de conciencia, es decir, de conocerme a mí mismo, de saber quién soy yo, en el cual me empiezo a unir al cosmos, a Dios, divinidad, como usted le quiera llamar. Me empiezo a unir a esa superconciencia. Por lo tanto, solo en el estado de amor es que yo puedo abrazar, agradecer, bendecir mis experiencias emocionales, porque me doy cuenta de una gran verdad. No soy las emociones. Por lo tanto, tampoco soy los sentimientos. ¿Qué es una emoción? Es un impulso neuroquímico por un pensamiento en el ahora que me genera una sensación, sentidos, sensación temporal. ¿Qué es un sentimiento? La repetición de esto que acabo de decir y simplemente lo recuerdo a largo plazo. Veo, no sé, la casa donde viví cuando era niño, me genera un sentimiento porque hay ahí unas emociones que se vivieron y que las tengo acá. Entonces, la repetí y eso me genera un sentimiento. Sentimiento bueno o no tan bueno según cada persona. Hay personas que pasarán por su casa de la niñez y les va a dar tristeza, rabia, porque ahí hay asociaciones de lo que vivieron. Hay otros que les dará felicidad, nostalgia, etcétera. Cuando yo asciendo poco a poco en conocimiento a ese estado llamado amor, ya yo no voy a tener asociaciones, ni buenas ni no tan buenas. Ya no voy a decir, ay, aquí la casa. Voy a decir, bueno, ni siquiera voy a decir.
Simplemente voy a bendecir esa experiencia. Digo, era necesaria, todo lo que viví allí. Pero ahora estoy en otro momento. Allá no tengo nostalgia y apego y esas cosas. Cuando ya yo aprendo a tener este tipo de conocimiento acerca de lo que son las emociones y de la conciencia que las maneja, es claro, las situaciones dolorosas que estemos viviendo todos en este momento, las situaciones difíciles que estemos experimentando en cualquier área de la vida, simplemente son regalos del cosmos que nos dice, aquí puedes cambiar. Mira, aquí estás ignorante todavía, falta conocimiento. El conocimiento puede llegar por varias vías. Yo creo que al principio buscarlo a través de la teoría, un libro, conversaciones, diálogos con personas que tengan esa información, conferencias como esta, audiolibros, sirve mucho para empezar a comprender, a entender la situación. Bueno, comprender, digámoslo así, para comprender, no entender todavía, pero sí para comprender qué está pasando. Por ejemplo, pasa algo en tu entorno del dinero, tu salud o relaciones de pareja, y resulta que al leer un libro sobre sanación del tema de pareja, dinero, etcétera, te das cuenta que hay patrones repetitivos de la familia, que hay que romper las herencias, que hay que sanar el linaje ancestral, por lo menos ya comprendes. Ahora te toca entender, y el entendimiento siempre llega a través de la experiencia. El entendimiento es el nivel más profundo de la comprensión. Entonces, cuando yo ya empiezo a vivir la experiencia desde la comprensión o la información que tuve y la aplico en el momento indicado, entonces eso me genera un entendimiento y a su vez ese entendimiento me lleva a una sabiduría. De tal manera que el área de vida que está no feliz, donde yo siento que hay una pelea interna y por eso se siente uno infeliz, ese es como el efecto de la pelea interna, es una sensación de infelicidad. Entonces, donde hay infelicidad hay pelea interna, básicamente. Cuando yo ya empiezo a mirar esas peleas internas, cuando empiezo a conocerme, cuando empiezo a adquirir la información, el conocimiento para lograr la comprensión, lo que requiero ya es llevar ese conocimiento a la acción, con decisión, con voluntad y con valentía. Diría yo que hay dos maneras de hacerlo, básicamente, de experimentar ese entendimiento. La primera es voluntariamente, la más difícil creo yo, porque es uno mismo cambiarse todo, zonas de confort, zonas de... Hay un llamado interior que te dice, oye, ya, por ejemplo, una persona tiene un trabajo, lleva 10 años, 15 años, 20 años en el trabajo, pero quiere cambiarlo. Ya no siente la vibra, ya siente algo por dentro que le dice, aquí no somos plenos, aquí yo como que quiero dar más, como que tengo mucho potencial para dar. Eso que dice, tengo mucho potencial para dar, esa es su parte espiritual, esa es su alma que dice, experimentemos otras emociones, en otro lugar, con otras cosas, la vida es así, bueno, en fin. Pero hay una parte apegada y una parte que tiene miedo, una parte que tiene miedo de que no recibir el dinero que recibe quincena a quincena o mes a mes, una parte que tiene miedo del futuro porque al no recibir ese dinero entonces no puedo pagar esto, lo otro, no puedo hacer aquello y esto otro, ¿sí? Debe llegar un momento, claramente, desde el punto de vista voluntario, donde la persona decida, debe decidir y decir, ya, me voy. Claro, normalmente las personas que están alrededor le van a decir que está loca, que cómo es que se salió del trabajo si estaba ganando súper bien y todo eso. Ahora, si sigue el llamado espiritual interior, pues necesita tener mucha fortaleza, vigorosidad, confianza, y no una confianza, diría, en sí misma o en sí mismo. Parte, sí, claro. Es una confianza en la vida. Es una confianza en que no faltará nada. Y no digo nada material, sino que no, la experiencia humana le va a dotar de todo lo que necesita para el siguiente paso. No le va a faltar nada. Pero para llegar a ese punto yo requiero primero precisamente el proceso de autoconocimiento, la espiritualidad, que me lleva a comprender las leyes del cosmos. A través de comprender las leyes del cosmos, verificarlas, evidenciarlas y experimentarlas, voy conociendo lo que nosotros llamamos Dios, divinidad, universo, cosmos. Y al conocerlo, conocer toda esa fuerza magna, no hay otro sentimiento que se despierte sino el amor. Perdón, vuelvo y digo, me confundo con la palabra sentimiento, sino que, como lo hemos hablado así, pero el amor es un estado de conciencia superior a los sentimientos, porque no está enlazado a la conciencia humana solamente.
¿sí? Sino que está enlazado a una conciencia universal, cósmica. Tal como sea mi conocimiento, tal es mi conciencia cósmica. Necesito abarcar más conocimiento. Y el conocimiento lo puedo alcanzar a través de la teoría, comprendo, pero sobre todo a través de la experiencia. Ese es un camino. El segundo camino es que la vida, la divinidad del cosmos, en su gran amor, en ese estado de conciencia que concede libertad a todos los seres, ofrece las oportunidades, ¿sí? Ofrece las oportunidades. Normalmente empuja a la persona fuera de las zonas de confort. La persona se va a sentir absolutamente en el aire, como desubicada, como que me quitaron todo, me movieron todo. Allí, en ese punto, es donde la persona necesita meterse hacia su interior para conocerse, para leer las señales. Esto es muy importante. Cada hora tiene unas señales y yo tengo que aprender a interpretarlas. Los pueblos indígenas ancestrales y algunos actuales eran muy buenos en eso. Veían al cielo, veían dos pájaros volando de tal manera o dos pájaros peleando y automáticamente decían, quiere decir esto, esto y esto. Y literalmente así sucedía. Ya será el clima, ya serán la numerología, las estrellas, el movimiento de los ríos, el comportamiento de las montañas, de los animales, que pasa mucho cuando va a haber una situación de terremotos o algo por el estilo. Los animales tienen ciertos comportamientos. Alguna vez, por ejemplo, yo viví un temblor muy fuerte y era una madrugada. Yo recuerdo que fue una madrugada tipo 5 de la mañana, fue muy fuerte, pero esa noche yo estaba trabajando en una empresa en la que trabajaba en un tiempo y yo nunca había visto a las aves de un árbol que dormían plácidamente toda la noche. Era una algarabía absoluta durante toda la noche. Nosotros molestábamos diciendo que estaban de fiesta, que había una rumba entre ellas. Resulta que media hora antes aproximadamente se quedaron absolutamente calladas y tenga para que lleve. Vino el temblor fuerte. Si uno aprendiera a seguir las señales, también aprendería a saber cuál es el siguiente paso en este tema de la conciencia emocional, es decir, adquisición de sabiduría emocional a través de las experiencias que nos concede. Y eso evitaría cualquier sufrimiento. Ya no hay forma de sufrir porque yo estoy eligiendo constantemente expandir mi conciencia hacia los límites de ese estado de conciencia llamado amor, ¿sí? Que es un estado de conciencia que está por encima de las emociones y los sentimientos, abraza todo, bendice todo, simplemente reconoce el ahora como la oportunidad de ver brillar a la divinidad en cada persona, en cada acontecimiento, en cada momento. ¿Cuál es el área de vida en este momento donde eres infeliz? Tienes bucle de pensamiento ahí entonces, pensamiento-emoción. ¿Qué se requiere? Alcanzar la comprensión de lo que está pasando. Y una vez alcanzando la comprensión, cambiar el comportamiento con una fuerza de voluntad determinada. En el ejemplo del resorte, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que hacer así y mantener la fuerza hasta que se rompe. Ahora, es buen ejemplo este del resorte, ¿saben? Porque así como yo voy a ir hacia un nuevo lugar, un nuevo estado de conciencia, un nuevo bucle, pensamiento, emoción, la parte vieja mía, que está acostumbrada, ya sea ancestral de la familia, ancestral humana, me va a jalar también. Entonces se genera esa fuerza. En algún momento, como tal, a través de los contenidos que yo voy adquiriendo acá, ¿sí? Esta fuerza pierde. O simplemente, como les digo, esto se rompe. Pero prefiero pensar desde un punto de vista un poquito unificador que al jalar esta se agota y dice, no puedo, con esta grandísima fuerza que tiene este ser. Es increíble la determinación, es increíble. Y frum, suelta y ¿qué pasa? ¡Fuf! Se va con ella. Eso es lo que normalmente puede suceder o llega a suceder si tengo esa fuerza de determinación. Entonces, la recomendación es la siguiente, es empezar a observar en las áreas de mi vida, especialmente donde siento que no estoy expandiéndome, no estoy creciendo, estoy allí, y que además siento un llamado desde hace un buen rato. Y eso, y también aparecen señales, ¿no? Personas que te dicen, oye, mira, hay una nueva oportunidad laboral, oye, aquí, oye, allá.
señales constantes, ya sea porque te vas aburriendo, hay saturación o porque simplemente hay llamados. Entonces yo necesito seguir, estar pendiente de las señales y las señales siempre son en el ahora. Por eso necesito estar observando, contemplando, pilas ahí, todo. Pues no como un loco ahí que está mirando todo, ¿no? Digo, una persona que puede sentirse, pero al mismo tiempo está pendiente de la hora, porque la hora está hablando gritos, nos habla contundente, nos dice, mira, muévete hacia acá, haz esto, haz lo otro. Con el tiempo me empiezo a volver muy bueno interpretando el ahora, poco a poco. Entonces, la recomendación es empezar a observar áreas de vida que normalmente en el entorno de mis años, según los que tenga, me han causado sufrimiento. Dicen en la India, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hay dolores porque atraviesan la capa del cuerpo físico y la capa del cuerpo emocional con sus memorias, pero a veces decidimos sufrir y eso ya es masoquismo, eso ya es autolatigarme. Necesito parar, necesito darme amor, necesito darme esa conciencia de conocimiento de la vida. Yo diría que una de las cosas que más sirven es conocer la divinidad, definitivamente. ¿Saben? Lo bonito de esto es que la divinidad no se conoce a través de un libro religioso, con todo respeto. Eh, Se conoce conociéndome a mí mismo porque yo soy una extensión de la divinidad. Como dicen los científicos, yo estoy constituido de polvos de estrellas. Si voy a conocer esa fuerza, esa energía, si conozco, si el ego mío empieza a conocer a mi self, a mi espíritu, qué grandeza voy a empezar a encontrar. Qué grandeza. Y en la grandeza que voy encontrando, la fuerza de voluntad va aumentando. Y entonces puedo también tener mucha más claridad de las señales en el ahora. Las interpreto más fácil. Mis sueños los interpreto más fácil. Estoy meditando, tengo una visión, lo interpreto fácil. Ahora, en consonancia a lo que interprete y a lo que actúe, más se me va a dar. Pero interpreto, pero no hago. Me van a seguir mostrando lo mismo hasta que yo logre no solamente interpretarlo, sino hacerlo. Y hacerlo es de las cosas más difíciles, por lo que les digo, la conciencia humana, la conciencia colectiva o social te va a jalar y a veces nos dejamos llevar tristemente en vez de nosotros llevar hacia donde estamos. En algún momento yo voy a hablar, muy seguramente va a ser un poco un tema bastante donde va a tener que profundizar o hacer muchos ejemplos, pero hablaré de la conciencia del amor o el estado de conciencia llamado amor, que supera todo, absolutamente todo. Por eso se dice que el amor es la fuerza que siempre triunfa. El amor es el mago divino que salva todos los abismos. El amor, donde quiera que esté, es la cura para cualquier enfermedad del cuerpo o del alma. Pero confundimos un poco el amor con los sentimientos de familia o con los sentimientos de pareja o con algún tipo de sentimiento meramente humano. Pero yo quiero decirles, el amor no es humano, el amor es divino. Por eso, ahora que yo hablaba, claro, no es un sentimiento. Está más allá de eso. Necesitamos conocerlo. Al conocer el amor, la confianza en los acontecimientos, vengan como vengan, es absoluta, absoluta. Y, obviamente, al estar en el estado de conciencia llamado amor, unificándome a la divinidad, al concepto del cosmos y las leyes, yo voy a saber vivir mi vida humana con plenitud, abrazando mi cuerpo y sus emociones. No soy espiritual y dejo el cuerpo de lado, como si fuera un estorbo, como si fuera el impedimento. En algunas tradiciones culturales espirituales se dice que el cuerpo es un estorbo, que el cuerpo no sirve, que el cuerpo es grosero, que el cuerpo esto y lo otro. ¿Cómo más si no a través del cuerpo podemos vivir esta vida humana tan exuberante y tan bella? ¿Con cuántas emociones podemos irnos de aquí a través de este cuerpo? El cuerpo es maravillosísimo. Hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo, sin excesos, con amor, en un estado de conciencia de una entrega absoluta, donde yo puedo sentir las experiencias emocionales a través de cada momento y cada vivencia que voy teniendo. No debo rechazar mi cuerpo, ni tampoco mis emociones. Una buena recomendación al final del día: abrazar las emociones, todas. Estuve súper triste hoy. Gracias. Te abrazo, tristeza. ¿Qué me quisiste decir? No para buscar culpables, sino para elevarme cada vez más hacia el estado de conciencia llamado amor, que pueda reconocer eso con alegría.
Hablo de una alegría espiritual, no una contentura del cuerpo o de las cosas que me pasan. Es una alegría de estar vivos, una alegría de experimentar la vida humana. Claramente, y todos lo sabemos, se nos olvida. No lo podemos controlar todo. Muchas cosas van a pasar que no podemos controlar. El ser que ha conocido el estado de conciencia llamado amor tiene conformidad con las cosas que no puede controlar y suceden porque comprende que son un regalo. No hay pelea. Esto es un regalo. Trate de controlarlo, pues. Se desgasta. No puede. Hay unas fuerzas cósmicas que son más grandes que cualquier cosa. Es como meterse al océano, a las corrientes oceánicas y tratar de ir en contra de esas corrientes. Te van a llevar. Entonces tiene la opción, sigues peleando o te dejas llevar y sueltas, fluyes. Y en medio de tu fluir despiertas asombro, inocencia. Todo es wow, maravilloso, cada día, cada vivencia, cada experiencia. Obviamente no nos enseñaron a abrazar emociones como la tristeza, como la ira y demás. Necesitamos desaprender y aprender a abrazar todas esas emociones y a obtener conciencia emocional. La conciencia emocional no es solamente que tengo tal emoción y necesito controlarla. La conciencia emocional es darle amor a esas emociones y a esos sentimientos, sin culpables, sin remordimientos, abrazando la vida. La vida es para eso, para abrazarla, para mimarla, para gozarla, para estar alegres en medio de ella. Particular es que cuando uno no controla la vida, sí, todo se abre. Creo que una de las claves más impresionantes, interesantes y maravillosas es que cuando soltamos el control, tenemos el control, muy particular, porque ya todo se gesta a través de mi pensamiento, de lo que yo creo ser en cada momento. Entonces ya no es el afuera, ya no tiene importancia el afuera, ya no tiene peso ni validez, ya es el adentro y solo el adentro el que lo hace. Quien esté recorriendo un camino espiritual me va a dar la razón en esto porque esto es verificable. Empiezo a obtener conocimiento, es decir, comprensión y entendimiento a través de la información y las experiencias, y en la medida en que hago eso, mi pensamiento empieza a empoderarse. Cuando mi pensamiento se empodera y empieza a llegar a los estados de conciencia llamados amor, sucede que normalmente lo que tiendo a pensar tiende a suceder y más rápido. Si pienso cosas positivas, alegres, mi día se desenvuelve desde ese marco. Por ejemplo, puedo levantarme en la mañana y tengo un día de, no sé, mucho contacto con clientes, con personas, con alumnos, estudiantes o quien sea, el hospital, donde sea que trabajes, visualizas con tu pensamiento que todas las personas están bien, que todas las personas te sonríen, incluso, ¿sí? Aquella persona que normalmente no se ríe, ¿no? Han visto que en cada lugar hay una persona que, si bien saluda, nunca se ríe, ¿vale? Que es como el más serio, amargado, etcétera. Pero usted se visualiza que esa persona se ríe, que le saluda. Y oh, sorpresa, usted llega y la persona le sonríe. Digo, eso sucede cuando uno adquiere empoderamiento del pensamiento. No por controlar al otro para que sonría. Yo quiero que sonría porque está muy triste. Nadie sabe lo de adentro. No, es simplemente que tú eliges ver eso, aunque no esté pasando afuera contundentemente. Elijo ver paz en vez de guerra. Elijo ver gratitud en lugar de queja. Elijo ver pedidos de amor en las acciones de ira de mi prójimo. Elijo ver la vía a la curación definitiva en una enfermedad, sea la que sea, en lugar de ver tragedia. Yo elijo y yo decido. La consigna más importante es seguir el camino, conociéndonos, conociendo las leyes universales. Hay libros maravillosos donde no vas a encontrar las 7, las 5 leyes tales. Bueno, hay unos que sí, obviamente, pero yo creería que esas leyes universales sí están en un libro y es el único libro donde yo he podido ver que están y que están claritas, que están verificables. Se llama El libro de la naturaleza. Observa la naturaleza, que ahí están las leyes. Ahí está todo. Ver una semilla pequeña cómo se convierte en un gran árbol. Ver un polluelo salir de un huevo y lanzarse al primer vuelo. Ver el proceso que ha seguido el planeta Tierra en su proceso evolutivo
a través de los 4 elementos de la naturaleza y un quinto llamado éter, y cómo todo eso ha creado estas condiciones de vida. Ver los mares, los océanos, en uno hay marea, en otro no. Y empieza uno a preguntarse cosas y ahí encuentra las leyes. Ya está, ahí encuentra las leyes. Nos falta un poco más de ese contacto de contemplación extática a través de la naturaleza. Eso también ayuda demasiado, muchísimo. En el momento en que yo inicio el camino espiritual, y el camino espiritual es particular, al ser un camino de autoconocimiento, tiene tantos senderos como personas hay en este planeta. Por lo tanto, no hay un camino espiritual único para todos. Cada quien está creando su propio camino espiritual y cada quien lo hace a través de sus métodos. ¿Cuántos libros de sabiduría tradicional, antigua, de diferentes culturas existen y que son muy buenos? Podríamos estudiar libros de la China, podríamos estudiar libros egipcios, libros de los muertos, los libros de Trimegistro, los libros de Isis sin velo, los libros de Arpas. Podríamos estudiar la sabiduría de los toltecas o las sabidurías tradicionales de los pueblos latinoamericanos indígenas. Podríamos estudiar incluso libros como Urantia, que hablan de unas cosas extraterrestres maravillosas, o el libro del conocimiento traído de Turquía, o el curso de milagros, o la misma Biblia, o el Corán. Tantos y tantos y tantos caminos y tantos conocimientos, sabidurías. Cada quien debe escoger su sendero, y eso es bonito porque nos podemos respetar los unos a los otros según cada quien decida caminar su sendero. Para eso es libre, para eso le dieron libre albedrío. No es necesario convencer a otros de nuestro camino. Es necesario caminar el nuestro y creer en él y vivir en plena comunión, en plena armonía. Es totalmente posible con una persona que no crea lo que nosotros creemos, que vaya por otro camino. Absolutamente. Y de eso dependerá que este planeta cambie. De eso dependerá que lleguemos a la fraternidad humana, que es un sueño grande para los que vamos comprendiendo poco a poco lo que es este estado de conciencia llamado amor, donde nos unificamos todos. Respeto por tu proceso, respeto por la forma en que tú adquieres tu conocimiento y te empiezas a curar. Respeto. Y si me respetan a mí, pues yo no puedo responder con lo mismo. Simplemente voy a entender que la persona tiene un apego a su forma de ser, que tiene miedo de explorar otras cosas, es posible. Pero yo debo seguir mi camino. Y la pregunta es esa. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu método de autoconocimiento? Dale, 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 dale. Y sigue avanzando día por día en conocerte cada vez más a través de tu método, sin culpas y sin remordimientos. No es que a mí me gustan las cartas. Dale. Si eso hace que tú empieces a estar en el estado de conciencia llamado amor, donde te elevas por encima de tus emociones, respetas a todos, respetas tus relaciones, respetas las formas de pensar y demás, de esa es tu vía, dale. Todo lo que se hace con amor prospera y crece. Y ya me parece que eso es un reto que tenemos ahora, respetarnos los unos a los otros porque en este momento hay demasiadas creencias. Tenemos que respetarnos, ¿sí? Cada quien que vaya caminando a su ritmo, por su camino y por su sendero. Todos llegaremos a la misma cima y allá nos veremos. Y qué bonito es encontrarse allá, por ejemplo, en ese instante y preguntarle a otra persona, oye, Evelyn, Celeste, Mafe, Yamile, Elsa, ¿por dónde viniste? ¿Por qué camino? Ah, por acá, por el norte. Ah, yo venía por el sur. ¿Y cómo te fue por allá? ¿Qué viviste? Ah, viví esto, 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 esto. Y uno dice, wow, tan bacano. De hecho, te van a dar ganas incluso de caminar por allá. Es decir, de ir a experimentar esas emociones que tú no conoces allá. El juicio sucede porque no conocemos el proceso de las personas. Conocerlo es la clave.